Hello everyone and welcome to lesson number 24 of beginner level. In this lesson you'll learn more about the simple present tense. Bienvenido a la lección número 24 de inglés principiante y en esta lección aprenderás más sobre el presente simple. In this lesson we're going to learn vocabulary, we're going to learn grammar, we're going to have a conversation and then at the end a how to say it exercise. En esta lección veremos vocabulario, gramática, practicaremos conversación y finalmente tendremos un ejercicio de how to say it. So, if you're ready, let's begin. Así que si estás listo, vamos a comenzar. Let's begin with the vocabulary. Vamos a empezar con el vocabulario. Listen and repeat. Escucha y repite. Monday. Lunes. Next. Tuesday. Martes. Next. Wednesday. Miércoles. Next. Thursday. Jueves. Next. Friday. Viernes. Next. Saturday. Sábado. Next. Sunday. Domingo. Next. Babysit. Cuidar niños. Next. Clean. Limpiar. Next. Do yoga. Hacer yoga. Next. Go dancing. Ir a bailar. Next. Run. Correr. Next. Play volleyball. Jugar voleibol. Next. Ride a bicycle. Andar en bicicleta o montar en bicicleta. Next. See a movie. Ver una película. Next. See a play. Ver una obra de teatro. And that's it for the vocabulary. Y eso es todo para el vocabulario. Now let's learn some grammar. Ahora vamos a aprender gramática. Ok, el verbo auxiliar para el presente simple son las palabras do y does. Does se usa para tercera persona del singular, es decir, para los pronombres he, she, it. Este en realidad lo único que nos indica cuando los utilizamos, nos indica que estamos haciendo una pregunta. Por ejemplo, si te digo, do you play soccer? En cuanto digo do, ya estoy indicándote que te estoy haciendo una pregunta. Y la respuesta debe de ser, este es un yes, no questions, son preguntas cortas a las que respondemos un sí y un no. Vamos a ver la estructura de las yes, no questions. Primero tenemos el auxiliar, do or does. Este también es un verbo, pero cuando se usa como auxiliar, entonces nos indica que alguien nos está preguntando algo. En el paso número 2 ocupamos al sujeto. En el paso número 3, un verbo en su forma base. Hemos aprendido los verbos gerundios, que son aquellos con terminación ing. Así que el verbo en su forma base es el mismo verbo que aprendimos anteriormente con terminación ing, pero sin la terminación ing. Y finalmente, un complemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos diciendo do o does, en este caso do, que nos indica que es una pregunta. Posteriormente el sujeto, por ejemplo, do you. Después nuestro verbo en forma base, do you work. Y finalmente el complemento, por ejemplo, do you work on Sunday?
¿trabajas el domingo? Aquí yo puedo decir nomás, do you work? Que sería, ¿trabajas? Y si le quiero poner complemento, pues como en este caso, do you work on Sunday? ¿Trabajas el domingo? Observa cómo en español nomás digo, ¿trabajas? Así que entonces, estas tres que ves aquí, do you work? En realidad nos enfocamos en el verbo work y este es el que interpretamos en español como ¿trabajas el domingo? Y te recuerdo como observación que para los días de la semana usamos la preposition on. Así como lo usábamos para dar ubicación de objetos en superficies, on se utiliza con los días de la semana, por ejemplo, on Monday, on Tuesday, y esto interpreta como el lunes, el domingo. Otra cosa también de los días de la semana es que en el idioma inglés estos se escriben con mayúscula por ser nombres propios, a diferencia del español que son nombres comunes. Un nombre propio es como el nombre de la persona, que siempre debe escribirse con mayúscula, ya sea que esté al principio, en medio o después de la oración. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo ahora con does. Aquí si digo does es porque voy a usar un tercera persona singular. Por ejemplo, does Maria. Aquí puede ser el nombre de quien sea, does Robert, does John, does Rosa, etc. Posteriormente el verbo que vamos a necesitar en su forma base. Por ejemplo, study. Does Maria study? Esto indica que si María estudia, pero si le ponemos complemento, por ejemplo, Does Maria study English? María estudia inglés. Y también la palabra inglés, al igual que los días de la semana, al igual que los days of the week, son proper nouns, es decir, son nombres propios. Siempre se escriben con mayúsculas, sea que esté al principio, en medio o al final de la oración. Así que la palabra English no la escribas con minúscula. Entonces, basado en lo que te acabo de explicar, por ejemplo, como respuesta corta, podemos responder un sí o un no. Aquí el verbo auxiliar es el do, como te había explicado. Entonces tenemos, por ejemplo, do you study English? ¿Qué quiere decir estudias inglés? Para cuando te preguntan con do, pues tú respondes con el do de igual manera. Por ejemplo, yes, I do. Y esto interpreta como sí, así es. Observa cómo pregunto con do y en una respuesta afirmativa respondo con do. Do you study English? Yes, I do. ¿Estudias inglés? Sí, así es. Ahora, en el caso del negativo, como les he enseñado, las frases negativas se forman usando un auxiliar y la palabra not. En contracción, en el caso que vendría siendo do not, en su contracción es don't. Así que si te digo, do you study English? ¿Estudias inglés? Y si tu respuesta es negativa, dices, no, I don't. No, no es así. ¿De acuerdo? Entonces, de los question words que hemos aprendido, han sido dos hasta el momento. Recuerden que un question word es un pronombre interrogativo, es decir, una palabra que se usa para hacer preguntas. Hemos aprendido where, como recuerdan cuando decíamos where's the pencil, ¿dónde está el lápiz? Aprendimos what, como por ejemplo what are you doing, ¿qué estás haciendo? Y ahora vamos a aprender el what kind of. Este que ves aquí traduce como qué tipo de. ¿Ok? Por ejemplo, qué tipo de comida, qué tipo de música. Con el what kind of, normalmente vamos a llevar un sustantivo después de del pronombre interrogativo what kind of. ¿De acuerdo? Y después de esto, entonces usamos el auxiliar. Porque hemos visto, por ejemplo, que what, where va seguido el auxiliar y después el sujeto. Bueno, en el caso de what kind of, que viene siendo qué tipo de, vamos a ocupar entonces el sustantivo. What kind of music, qué tipo de comida. What kind of cars, qué tipo de carros, etc. Entonces, observemos aquí el ejemplo. Si yo te pregunto aquí, what kind of food does Robert cook on Monday? Observa cómo después de what kind of estoy usando el sustantivo que te mencionaba y posteriormente usamos el auxiliar, que es aquel que utilizamos para hacer preguntas. ¿De acuerdo? Estas de aquí
ya vienen siendo information questions. Estas preguntas de información ya no podemos responder un sí o un no, sino que tenemos que dar una información específica. Por ejemplo, al yo decir what kind of food does Robert cook on Monday, interpreta como qué tipo de comida Roberto cocina el lunes. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir yes, he does, o no, he doesn't, porque me están pidiendo información sobre qué tipo de comida. Entonces, para yo responder a este tipo de preguntas, entonces yo digo, por ejemplo, on Monday, que viene siendo el lunes, on Monday he cooks Chinese food. El lunes él cocina comida china. Observa aquí que también estoy utilizando la letra S al final del verbo, como les expliqué en las clases anterior, en el presente simple, que para verbos en terceras personas sumamos la letra S al final. Y también les recuerdo que en español decimos, por ejemplo, comida china y en inglés decimos china comida. Por eso aquí dice Chinese food, literalmente china comida, mientras que en el idioma español intercambiamos el orden y decimos comida china. Así que aquí dice, on Monday he cooks Chinese food. El lunes él cocina comida china. Si continuamos acá, ahora esta es una pregunta a la que respondemos un sí o un no. Recuerda que la diferencia es que las preguntas cortas inician directamente con el auxiliar do o does, mientras que las preguntas de información inician directamente con un pronombre interrogativo. Por lo tanto, en esta pregunta corta de Does Robert cook Chinese food on Monday? Aquí observa que el verbo no tiene letra S, aunque Robert es he, es tercera persona. Entonces, lo que ocurre aquí es que yo les explicaba que la letra, cuando le sumamos letra S o las letras ES al final de un verbo, es únicamente para frases afirmativas. No se utiliza esta regla ni para preguntas ni para frases negativas. Por lo tanto, ¿Does Robert cook Chinese food on Monday? Aquí dice que si Robert cocina comida china el lunes. Y también, por cierto, la palabra food y on se pronuncia furan, porque hay una letra D entre dos sonidos vocales. Así que, ¿Does Robert cook Chinese food on Monday? Robert cocina comida china el lunes. Esta sí es una pregunta corta a la que respondemos sí o no. Así que en el caso de ser afirmativo, simplemente nosotros respondemos, por ejemplo, yes, he does. Observa que yo te decía que el does, hace rato dije do, y ahora observa cómo does. Si yo te pregunto con do, respondes con do. Do you study English? Yes, I do. O en negativo, no, I don't. Y en terceras personas, does Robert cook Chinese food on Monday? Yes, he does. En el caso de afirmativo. Y en el caso del negativo, decimos no, he doesn't. La contracción de does not, que es el negativo, es doesn't. Así que en afirmativo, yes, he does, o no, he doesn't. ¿De acuerdo? Y ahora, tenemos una versión más larga como respuesta, que sería, por ejemplo, Does Robert cook Chinese food on Monday? Y respondiendo, por ejemplo, en negativo, no, he doesn't, como lo fue la anterior, esta de aquí, no, he doesn't. Pero después del no, he doesn't, punto y seguido, ahora repito el día, por ejemplo acá fue on Monday y ya después digo on Monday, coma, y después la frase afirmativa. He cooks Greek food. Entonces, does Robert cook Chinese food on Monday? Robert cocina comida china el lunes? No, he doesn't. No, no es así. On Monday, el lunes, he cooks Greek food. El lunes, él cocina comida griega. Esa sería la forma larga. Ahora vamos a continuar viendo más sobre information questions, sobre preguntas de información. Quiero que observes que las preguntas cortas inician con un auxiliar, do or does. No necesitan un question word, así que si es una pregunta corta, yo diría does, el sujeto Robert. Does Robert, does Maria, etc. Y finalmente un verbo más su complemento. Como ves aquí, vamos a necesitar el verbo
y posteriormente el complemento. El complemento en esta lección estamos practicando los días de la semana, days of the week. Así que, does Robert cook on Monday? Por ejemplo, Roberto cocina el lunes. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos does, después el sujeto, does Robert, y finalmente el verbo con un complemento. Does Robert cook Greek food on Tuesday? Aquí observa que puse el verbo que es cook y todo lo demás es complemento. Does Robert cook Greek food on Tuesday? Roberto cocina comida griega el martes. Ahí puedes ver cómo son estas preguntas a las que respondemos yes, he does o no, he doesn't. Ahora, con el nuevo question word que estamos aprendiendo en esta lección, con el nuevo pronombre interrogativo de esta lección, que es what kind of, y recordemos que después ocupamos el sustantivo. En este caso vamos a practicar sobre comida, por lo tanto para todas va a ser la palabra food. What kind of food? ¿Qué tipo de comida? Observa que la pregunta de información es idéntica a la que tiene sí o no, simplemente que le antecede el pronombre interrogativo. Vemos que en esta parte es does. Entonces, what kind of food? Y luego después does, después el sujeto. Does Robert finalmente cook on Wednesday? ¿Qué tipo de comida Roberto cocina el miércoles? Así que para nosotros crear una pregunta de información, basta de componerle a la pregunta corta, ponerle un pronombre interrogativo. ¿Ok? Así de sencillo. Perdón, no es tan complicado. Muy bien, so that's it for the grammar. Eso es todo para la gramática. And now let's practice conversation. Ahora vamos a practicar conversación, pero quiero recordarte un tip de pronunciación. Te recuerdo que la palabra food y la palabra on, como hay una D entre dos vocales, la D suena como una R. Esto es para la regla fluidez que les he enseñado. Así que food on es como se pronuncia food on. Food on. Interpreta como comida en. Por ejemplo, does Robert cook Chinese food on Wednesday? Food on Wednesday. ¿De acuerdo? Entonces, let's check the conversation model. Vamos a revisar la conversación modelo. Y yo voy a hacer este tipo de preguntas. Yo voy a hacer dos preguntas que son las que estamos practicando, que son las preguntas cortas, en las que inician con un auxiliar, y las preguntas de información que van a iniciar con el pronombre interrogativo, what kind of. Así que aquí tenemos, does Robert cook Italian food on Tuesday? ¿Cocina Robert comida italiana el martes? Ahora, puede que respondas, yes he does, aunque en este ejercicio de conversación vamos a practicar puro negativo. Tu respuesta va a ser negativa. Primero vas a decir, no he doesn't. No, no es así. Punto y seguido. Vas a repetir el día de la semana, on Tuesday, coma y una frase afirmativa. Por ejemplo, on Tuesday he cooks Chinese food. Entonces, esto es lo que tú vas a responder a la pregunta corta que yo te voy a hacer. Y también vas a ver esas preguntas con el pronombre interrogativo what kind of. Por ejemplo, what kind of food does Robert cook on Wednesday? ¿Qué tipo de comida Roberto cocina el miércoles? En este caso, tu respuesta va a ser igual que la anterior, diciendo on Wednesday, bueno, la parte afirmativa. Por ejemplo, on Wednesday he cooks Japanese food. El miércoles él cocina comida japonesa. ¿De acuerdo? Entonces va a ser preguntas de sí o no. Does Robert cook Italian food on Tuesday? Tú respondes no, he doesn't. On Tuesday he cooks Chinese food. Por supuesto, tú vas a ver la información en la diapositiva. Y la otra va a ser what kind of food does Robert cook on Wednesday? Y tu respuesta va a ser on Wednesday he cooks Japanese food. ¿De acuerdo? Así que si estamos listos, pues ven, vamos a dar inicio a nuestra práctica de conversación. Yo voy a hacer la pregunta, pausas el video, pones tu respuesta, después reproduces el video nuevamente para mostrarte la respuesta correcta. So, if you are ready, let's begin. Así que si estamos listos, vamos a comenzar. Look at the picture carefully. Mira cuidadosamente la imagen. Observa que aquí dice Friday, que dice viernes, y luego dice Chinese food. Basada en esa información, responde a mi pregunta. Does Robert cook Italian food on Friday? Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta.
And the correct answer is, no, he doesn't. On Friday, he cooks Chinese food. La respuesta fue, no, no es así. El viernes, él cocina comida china. Excellent. Next, look at the picture carefully and tell me, what kind of food does Robert cook on Monday? Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, on Monday, he cooks Italian food. El lunes, él cocina comida italiana. Next, look at the picture carefully and tell me, does Robert cook Greek food on Tuesday? Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, no, he doesn't. On Tuesday, he cooks Japanese food. No, no es así. El martes él cocina comida japonesa. Next, what kind of food does Robert cook on Saturday? Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, on Saturday, he cooks Mexican food. El sábado, él cocina comida mexicana. Next, look at the picture carefully and tell me, does Robert cook American food on Thursday? Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, no, he doesn't. On Thursday, he cooks Greek food. No, no es así. El jueves, él cocina comida griega. Next, look at the picture carefully and tell me, what kind of food does Robert cook on Sunday? Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, on Sunday, he cooks American food. El domingo, él cocina comida americana. Good job. Buen trabajo. So we have finished. Hemos terminado con la conversation. Now let's practice a how to say it exercise. Ahora practiquemos el ejercicio de cómo decirlo. El título es The New Shopping Mall, el nuevo centro comercial. Entonces ya sabes la dinámica. Voy a leerte lo que vas a decir en inglés. ¿Ok? Aquí lo tenemos, la primera, así que presta atención. How do you say? ¿Cómo se dice? Todos en Brewster están hablando del nuevo centro comercial de la ciudad. Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, everybody in Brewster is talking about the city's new shopping mall. Next, how do you say? El centro comercial está afuera de la ciudad, al lado del aeropuerto de Brewster. Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, the mall is outside the city, next to the Brewster Airport. Next, how do you say? Hay más de 100 tiendas en el centro comercial. Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, there are more than 100 stores in the mall. Y como puedes ver, aquí practicamos la palabra que habíamos aprendido. En singulares there is y en el plural there are y significa hay. Ok, next. How do you say? Hay dos grandes tiendas departamentales. Hay muchas tiendas de ropa para hombres, mujeres y niños. Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, there are two big department stores. There are many clothing stores for men, women, and children. Next, how do you say? Incluso hay un cine grande. Ahora todos van de compras en el nuevo centro comercial. Pausa el video y a continuación te muestro la respuesta. And the correct answer is, there's even a large movie theater. Now everybody is shopping at the new mall. And that's it. We have finished. Y eso es todo. Hemos terminado con esta lección. Congratulations. This is the end of the lesson. Felicitaciones. Este es el final de la lección. Me alegra que hayas llegado hasta el final. Recuerda que si llegas a tener dudas de algún tipo, puedes enviarme un correo o comunicarte conmigo vía WhatsApp. That's it for today, and I'll see you next time. Es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Bye bye.